Primera de Juan, capítulo 4. Estaremos leyendo y meditando en los versículos del 1 al 6 en esta mañana. Primera carta universal del apóstol Juan, capítulo 4. Leemos los versículos del 1 al 6, en donde retomamos nuestra serie consecutiva y expositiva de esta carta. Consecutiva porque avanzamos a través del pensamiento del autor, y expositiva porque le dejamos al autor que nos diga lo que nos quiere hablar de parte de Dios. Sí le voy a pedir que si se puede poner en pie, lo hagamos juntos para reverenciar la lectura de la palabra y podamos escuchar lo que Dios nos quiere hablar. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas y maestros también han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Pueden sentarse, mis hermanos, y sea el Señor añadiendo bendición a la exposición y meditación de su palabra. Los que se dedican a la caza de patos salvajes buscan mejorar cada vez más sus técnicas y sus carnadas con el fin de ser efectivos en el intento de atraer a sus piezas. Una de las técnicas más atractivas que usan las personas que se dedican a esto es moldes artificiales en formas de patos. No sé si a lo mejor usted lo ha visto en algún lago, pero son moldes que parecen patos, pero no son reales. Tienen los colores de un pato, lucen como un pato, se mueven en el agua aparentando ser patos, pero en la realidad son moldes artificiales. ¿Y qué es lo que buscan los que se dedican a la caza de estos patos salvajes? Que los verdaderos patos se acerquen confundidos a estos moldes artificiales pensando que son patos reales. Los patos verdaderos terminan siendo muertos y cazados por una sola razón: no pueden distinguir entre lo falso y lo real. No pueden distinguir entre lo que parece verdadero, pero en verdad no lo es. Con dolor tengo que decir que hay muchos creyentes que hoy terminan engañados y siendo víctimas de falsos maestros, de falsas enseñanzas, por la misma razón, porque sus enseñanzas y sus predicaciones parecen bíblicas, suenan verdaderas, pero no lo son, no lo son. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en donde te has hecho esta pregunta? ¿Y cómo sé si esto viene de Dios? ¿Y cómo sé si esto es de parte de Dios? Ese es el título de mi sermón en esta mañana. ¿Cómo sabemos si viene de parte de Dios? El año pasado estaba en una conferencia gigantesca en la ciudad de Orlando, en una de esas iglesias grandes de Estados Unidos que parecen un sueño. Habían personas de diferentes lugares. Era la conferencia del ministerio de Exponential, que se dedican a ayudar a pastores y denominaciones para multiplicar y avanzar el reino de los cielos. En el tiempo del almuerzo un llamado profeta que lo conocía. Y él dijo:
Quiero orar por ustedes. El Señor me mueve a orar por ustedes. Y empezó a declarar y a profetizar a él, a mí, de cosas que iban a pasar, de grandezas que íbamos a lograr. La única pregunta que nos hicimos después que mi amigo y yo, que esta persona terminó de orar, y nuestro amigo y yo nos quedamos solos, la única pregunta que nos hicimos fue, ¿y esto viene de Dios? ¿Y esto será de Dios? No, yo sé que tú te has hecho la misma pregunta. Yo sé que tú te has encontrado en la misma situación, en donde personas guiadas por el Señor, movidas por su Espíritu, supuestamente te dicen, te declaran, te profetizan, te hablan, te comunican, y tú te preguntas, ¿cómo sé si esto es de Dios? ¿Cómo sé si viene de parte de Dios? El apóstol Juan en este capítulo 4 y en estos versículos del 1 al 6, escuche bien, mi amado hermano, le ordena a los creyentes que pongan a prueba todo mensaje y a todo mensajero que dice que viene de parte de Dios, que dice que habla de parte de Dios. ¿Y por qué está haciendo esto Juan? ¿Por qué es tan enfático? Porque recuerde que las iglesias a las que escribe estaban siendo bombardeadas por un sinnúmero de falsas enseñanzas. Habían un sinnúmero de falsos maestros, de falsos profetas itinerantes que viajaban por el imperio romano y llegaban a las congregaciones presumiendo ser espirituales, presumiendo venir de parte de Dios, pero engañando a los que no sabían distinguir la verdad de la mentira. Engañando a los que no sabían diferenciar lo genuino de lo falso, engañando a los que no podían discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. ¿Cómo sabemos cuando alguien habla si habla de parte de Dios? ¿Cómo sabemos cuando alguien enseña si enseña de parte de Dios? ¿Cómo sabemos si cuando alguien profetiza, profetiza de parte de Dios? Esas son las preguntas que nuestro texto responde. Esa es la ayuda que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos da en estos versículos. Esas son las preguntas que quiero responder hoy, siguiendo los dos consejos que el apóstol Juan nos da en este texto. Dos consejos que nos van a ayudar a discernir, dos consejos que nos van a traer seguridad, dos consejos que nos van a permitir examinar si lo que escuchamos, si lo que nos dicen, si lo que recibimos viene en verdad de parte de Dios. Primer consejo. Si quieres saber si viene de parte de Dios, el primer consejo del texto es: examina el mensaje. Examina el mensaje. Versículo 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando leemos el versículo 1, yo creo que lo primero que llama nuestra atención es ese imperativo del apóstol. Es un imperativo en forma negativa y después en forma positiva. No crean, yo lo podría traducir a una versión marloniana. No sean ingenuos. No sean ingenuos. No coman todo lo que están escuchando. No tomen de Dios a la primera lo que escuchen. No crean. Prueben. Pongan a prueba los espíritus. Pero ¿quiénes son esos espíritus? ¿A qué se refiere Juan cuando dice que pongamos a prueba los espíritus? Y escucha bien, creo que la mejor manera de entender quiénes son esos espíritus a los que Juan se refiere que debemos poner a prueba es a la enseñanza. Recuérdate que la Biblia nos habla en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, de doctrinas de demonios que no van a ser enseñadas por demonios, van a ser enseñadas por falsos maestros. Van a ser enseñadas por falsos profetas. Así que lo que debe ser puesto a prueba aquí, según Juan, ¿qué cosa es, mi hermano? Lo que se dice, lo que se enseña, lo que se habla, lo que se profetiza, porque hay muchos falsos profetas que dicen que vienen de parte de Dios. Y Juan dice, no, es mentira. No el pastor,
Yo he estado orando toda esta semana de que el Señor me controle, porque este es un tema que me apasiona. Pero yo le he dicho, Señor, que hable tu palabra y no mis emociones. Pero es Juan el que dice que hay muchos falsos profetas en el mundo y por ende los creyentes deben discernir, examinar lo que escuchan. Hermanos, este término falsos profetas que aparece aquí y en otros lugares del Nuevo Testamento se puede traducir literalmente de la siguiente manera: pseudo profeta. De hecho, en el idioma original es una sola palabra: pseudo profeta. Y usted dice, pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, que nosotros usamos ese prefijo en la lengua española, el prefijo pseudo. Y ahora no tengo ejemplos para traerles, pero googleé para que vea que usamos ese prefijo. ¿Por qué ese prefijo es importante? Porque porque define, este prefijo se define de la siguiente manera: algo que parece ser, pero no es. Así define el diccionario este prefijo pseudo: una falsa imitación. Porque Juan está diciendo a sus lectores, y la forma en la que está usando esta frase o esta idea de falsos profetas en el capítulo 4, versículo 1, es como impostores. Personas que vienen diciendo que Dios los envió, que Dios los llamó, que Dios los ha enviado con este mensaje, pero es mentira. Ellos aparentan ser mensajeros de Dios. Ellos aparentan venir de parte de Dios, pero es mentira. Y su intención es engañar, dañar y destruir la fe de los verdaderos creyentes. En este versículo 1 que acabamos de leer, hermanos, Juan le está diciendo a los creyentes, a sus lectores y también a nosotros: hermanos, no sea ingenuo. No sea ingenuo porque alguien hable de parte de Dios, o porque use la Biblia, o porque brinque, o porque salte, o porque diga que vio. Ponga a prueba todo lo que escucha. Ponga a prueba todo lo que escucha. Porque hay muchos impostores en el mundo que dicen venir de parte de Dios, pero no es cierto. ¿Qué significa entonces ponerlo a prueba? ¿Qué significa probar los espíritus? Ya estamos entendiendo que es la enseñanza de estos maestros. Probar o poner a prueba significa someter sus palabras y su enseñanza a un examen riguroso, a un escrutinio que nos lleve a confirmar con seguridad que lo que dicen viene de Dios, que lo que dicen es aprobado por Él. No estamos diciendo que si después de poner a prueba lo que dijeron y confirmar que es de Dios, no lo creamos. Sí, lo creemos ahora, pero primero lo examinamos, primero lo evaluamos, primero lo hacemos pasar el filtro y lo hacemos pasar por la prueba. Y tú te preguntarás, ¿pero cuál, pastor? ¿Cuál prueba? ¿Cuál es el filtro? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo pongo a prueba esos espíritus? ¿O cómo pongo a prueba la enseñanza, el mensaje, las canciones, las profecías de esos que dicen que hablan de parte de Dios antes de poder recibirlo como tal? Y Juan nos ayuda en el versículo 2 y en el versículo 3 para darnos lo que yo llamo la prueba de la pureza doctrinal. Escúchame bien, mi amado hermano. Si lo que tú escuchas, si lo que alguien te dice, si lo que tú lees pasa la prueba de la pureza doctrinal, eso confirma que viene de Dios. Si no la pasa, Juan dice, no el pastor Marlon, que no viene de Dios. Y no importa quién sea, no viene de parte de Dios. Leamos versículos 2 y 3, por favor. En esto conoced, esta es la manera de estar seguros, el espíritu que viene del Espíritu de Dios. Todo espíritu, toda enseñanza que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice Juan, simple, si lo confiesa, si lo cree, si lo proclama, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice Juan, simplemente, no te preocupes por eso, no viene de Dios. Y no solo no viene de Dios,
viene de alguien. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos, la prueba de pureza doctrinal. Cristo es esa prueba de pureza doctrinal. Esa enseñanza, ese maestro, esa profecía busca exaltar a Cristo, entonces es de Dios. Busca minimizar a Cristo, no es de Dios. Ahora, ¿qué significa cuando Juan dice que vino en carne? Lo que significa esa expresión es que declarar que Jesús se hizo un verdadero hombre. Lo que significa esa expresión es creer que se encarnó y se hizo como uno de nosotros, tomando una naturaleza 100% humana. Eso es lo que Juan está diciendo. Si alguien por ahí empieza a enseñar y empieza a decir que no, a lo mejor Cristo no era un hombre real, a lo mejor lo que nosotros entendíamos, a lo mejor parecía un hombre pero no lo era, Juan dice, no. El que niega que Cristo se hizo un hombre real y que vino al mundo a morir por nuestros pecados, ese es un falso maestro, aunque hable de Cristo, pero lo está minimizando. Y usted podría pensar y decir, pastor, pero esa prueba como que no me ayuda mucho. Porque muchos maestros hoy falsos dicen que Cristo vino al mundo. Ahora, déjenme hacer una explicación aquí importante. Y la explicación tiene que ver con el contexto cultural. Tiene que ver con el momento y con los lectores a los que Juan le escribe. Las falsas enseñanzas que ellos estaban recibiendo de los falsos maestros en el tiempo de Juan eran hombres que decían que Cristo no era un ser humano. Esa falsa doctrina, esa herejía se llegó a conocer como el docetismo. Y la idea era, Cristo tenía una apariencia de humano, pero en verdad no era un ser humano. ¿Y sabes por qué llegaron a esa conclusión algunas personas en la iglesia de los tiempos de Juan? Porque estaban influenciadas por la mentalidad griega y por la influencia griega de su época. Para los griegos, el cuerpo físico, la materia, era algo corrupto, corrompido, sin valor. Y promovían eso a través de sus escritos, como Platón, como Aristóteles. Y estos cristianos o estos falsos maestros habían comprado toda esta ideología griega y la habían comenzado a mezclar con la Biblia. Pero llegaba un problema. ¿Cómo dice que Cristo se hizo hombre cuando el cuerpo es malo? ¿Cómo dice que el Dios eterno habitó en un cuerpo corrupto como el de un ser humano? Pues tenemos que inventarnos algo para resolver esto. Y entonces ellos inventaron esa frase, docetismo, apariencia. No, ustedes creen que era un hombre, pero él no era un hombre. Él les hizo creer que era un hombre, pero él es tan perfecto y tan santo que él no pudo ser un ser humano. ¿Te recuerdas cómo empieza Juan? En capítulo 1, versículo 1. Si has estado siguiendo la serie, ¿te recuerdas cómo empieza Juan? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, con el que tuvimos. A mí no me engaña nadie, esto no era un fantasma, yo lo toqué. Yo me acosté en su pecho, yo vi sus heridas, yo palpé con él, lo vi comer. ¿Cómo que un fantasma? Él es el Hijo de Dios que se hizo hombre y vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Ustedes están mal en cuanto a la naturaleza del Señor Jesucristo. Quizás usted dice, pastor, pero eso no es tan complicado. Sí lo era, porque los maestros bíblicos y los maestros fieles de la historia de la iglesia ponían esta idea o proponían esta idea cuando peleaban contra esta falsa doctrina. Ellos decían, si la encarnación fue una fantasía, no fue verdad, la salvación también es una fantasía. No puede ser verdad. Porque el libro de Hebreos capítulo 2 dice que se hizo como uno de nosotros para rescatarnos del que tiene el imperio de la muerte y para libertarnos. Para hacer la ofrenda aceptada por Dios tenía que asumir nuestra naturaleza. Y para poder vencer la ira de Dios tenía que ser Dios. Y por eso proclamamos que Cristo es 100% Dios, 100% hombre. Y que en la sola persona de Jesucristo, sus dos naturalezas, sin mezclarse, sin confundirse, estaban presentes en Él. Era debido a que este grupo de falsos maestros no creían ni enseñaban toda la verdad acerca de Cristo. Más bien torcían y distorsionaban aspectos importantes de la verdad acerca de Cristo, que el veredicto de Juan es que aquellos que hacen esto
no provienen de Dios, sino que la fuerza que los impulsa es la del anticristo. Es la de minimizar, oponerse o desmeritar a la persona de Cristo. Después de haber dado toda esa explicación, quizás tú te estás preguntando, ¿cómo puedo aplicar la prueba de la pureza doctrinal? Ok, pastor, ya entendí por qué Juan dice eso para ellos y para lo que están pasando, pero ¿cómo lo hago para mí? Y déjame darte una sugerencia personal. Todo maestro que enseñe, todo maestro que profetice, minimizando, ni siquiera tiene que dejar de hablar de Cristo, minimizando, desmeritando o sustituyendo cualquier aspecto de la persona o de la obra de Cristo, simplemente no habla de parte de Dios. Porque toda la Escritura exalta al Hijo de Dios, a quien lo ha hecho heredero de todas las cosas. Y todo maestro entonces que enseñe, que profetice, exaltando, magnificando y engrandeciendo a la persona y a la obra de Cristo, ¿sabes qué? Habla de parte de Dios. Y si todavía tienes duda y te preguntas, pero pastor, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Estoy seguro porque Apocalipsis 19:10 al final del versículo dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y yo no sé si tú entiendes lo que eso significa, pero lo que eso significa es que lo que mueve a los que hablan de parte de Dios en el mundo es proclamar y testificar a Jesucristo, y lo hacen guiados por el Espíritu Santo. Los que hablan y quieren hablar de parte de Dios, lo que los mueve es el Espíritu de Cristo, es el testimonio acerca de Cristo, y por eso buscan exaltar y proclamar en todo lo que enseñan a Cristo. A Cristo. Si estás escuchando una canción que te habla mucho a tus emociones, que te hace sentir en los aires, pero se le olvidó exaltar a Cristo, esa canción, mi amado hermano, por muy bonita que sea, no viene de Dios. No viene de Dios. Si estás escuchando un pastor que te encanta lo rudo que es, su santidad extrema, las estricta que es, sus reglas y su legalismo, pero no te recuerda de Cristo y de que en Cristo es que puedes vencer el pecado, escúchame bien, esa persona pudiera estar viniendo de parte de Dios, pero no está exaltando a Cristo. La prueba de la pureza doctrinal me dice que es la intención de Dios el Padre, por medio de su Espíritu en esta era presente, exaltar al Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Y cuando los hombres de Dios y las mujeres de Dios hablan de parte de Dios, siguen el Espíritu de Dios exaltando a Cristo. Exaltando a Cristo. Quiero darte una segunda prueba. No está en el texto. Y usted va a decir, pastor, eso no es una buena predicación expositiva. Está bien. Deme una licencia ahí. Esta prueba no está en el texto, pero creo que es una prueba importante que también tengamos en cuenta. No solamente que se exalta a la persona de Cristo en todos los aspectos de su verdad. Yo creo que hay una segunda prueba, que era la prueba que usaba el profeta Isaías en su tiempo. Cuando el profeta Isaías tenía que desmentir a falsos maestros en su tiempo, él usaba la prueba que yo llamo la prueba de la fidelidad escritural. Yo le busqué nombre fancy, mi hermano, no se preocupe. Fueron nombres fancy intencional para llamar su atención, pero ahora yo les explico de qué hablamos. Y es simple. Mira lo que dice Isaías 8:20, usando la prueba de la fidelidad escritural para guiar a todo el pueblo a cómo discernir a un falso maestro que no habla de parte de Dios. A la ley y al testimonio. Dos palabras que son sinónimos de hablar de la palabra de Dios. En otras palabras, Isaías está diciendo a lo que dice la Biblia. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, esa gente no sabe lo que está hablando y no están hablando de parte de Dios. Hermanos, la prueba escritural es sencilla. Si lo que dicen, si lo que enseñan o lo que profetizan no es conforme a lo que Dios dice y a lo que Dios ha revelado en su palabra, entonces simplemente esas personas no hablan de parte de Dios. Tenemos dos pruebas ahora. Hermano, tienes dos pruebas ahora para ser menos ingenuo
y para ejercitar más un discernimiento bíblico en tu vida. No te tragues cualquier basura. No compres cualquier mentira. No escuches a cualquier charlatán. Examina y pon a prueba su mensaje. Examina y pon a prueba su enseñanza. Examina y pon a prueba su profecía. Usa la prueba de la pureza doctrinal. Usa la prueba de la fidelidad escritural. Y si él pasa la prueba, di, ese hombre, esa mujer, habla de parte de Dios. Y lo recibo. Habla de parte de Dios y lo creo. Pero si no, deséchalo. Deséchalo. Piensa conmigo por un momento, hermano. Esos predicadores favoritos que tienes, que retuiteas en tu Facebook, que buscas en el Instagram, que sigues en YouTube, ¿pasan ellos la prueba de la pureza doctrinal? ¿Pasan ellos la prueba de la fidelidad escritural? Esos grupos de cantantes, de canciones, ¿pasan estas pruebas para saber que lo que están diciendo viene de Dios? Sus enseñanzas son conforme a lo que Dios dice y se mantienen en la línea de las Escrituras sin añadir y sin quitar. Sus enseñanzas terminan exaltando a Cristo. Eso que retuiteas, eso que reposteas en el Facebook, eso que subes a tu estatus de WhatsApp, a esos que estás prestándole tu oído, te ofrecen a Cristo y te ofrecen una vida conformada a su imagen, o solo te hablan de tu prosperidad, de tu éxito, de tus sanidades y una vida mejor aquí, pero sin la imagen de Cristo en ella. Escúchame bien, mi amado hermano, y lo digo con un corazón pastoral, que sufre y que duele lo que ve. No importa cuán rudo suene el legalismo de ese predicador. No importa cuán extrema parezca la santidad externa de ese predicador. No importa cuán útil y prácticas son sus enseñanzas, cuán atractivo es su mensaje. Si no pasan estas pruebas, ellos, dice Juan, no yo, no hablan de parte de Dios. Y sus enseñanzas, escucha bien, al no hablar de parte de Dios, ni siquiera te acercan más a Él. O no es que estoy escuchando a este pastor para aprender más de Dios. No, como no pasa la prueba escritural y como no pasa la pureza doctrinal, no te acerca más a Dios su enseñanza, te aleja. Te aleja. Deséchalo. Con amor te lo digo, deséchalo. Pero déjame preguntarle a los maestros y predicadores de esta iglesia. Déjame preguntarle a los que Dios le ha dado la bendición y la responsabilidad de enseñar a sus hermanos desde este púlpito y en esta iglesia, empezando por mí. Cuando enseñamos, cuando predicamos, ¿nos aseguramos que nuestro mensaje pase estas pruebas? ¿Nos preocupa decir lo que la Biblia dice? ¿Nos preocupa preguntarnos cómo exalto, presento y glorifico a Cristo en lo que voy a decir? Nos preocupa ser fieles. Nos preocupa exaltar al Hijo de Dios con nuestro mensaje. Porque si no lo estamos haciendo, el Señor nos va a pedir cuentas. Y la iglesia debería desecharnos como maestros. Porque no importa quién sea, si no pasa las pruebas, no viene de Dios. No importa quién sea que se pare aquí, el superintendente del distrito, el presidente de la Alianza Cristiana y Misionera, el pastor de la iglesia local, tu anciano favorito, si no pasa la prueba, no está hablando de parte de Dios. Yo no estoy diciendo que no sea de Dios. Esa persona puede ser de Dios, pero lo que está hablando en ese momento no viene de Dios. Y no te es útil en tu vida. Ni él, ni ella, ni ningún otro que escuches que no pase estas pruebas. Hermano, en el Antiguo Testamento, Dios por medio de profetas como Moisés y Jeremías advirtió a su pueblo del peligro de escuchar a profetas y a soñadores de sueños sin examinar o sin poner a prueba su mensaje. Deuteronomio 13:1, Jeremías 29:8. ¿Por qué no estamos haciendo eso hoy? ¿Por qué no lo estamos haciendo, hermanos? ¿Por qué no estamos poniendo a prueba lo que escuchamos y estamos comiendo basuras que nos hacen pensar que nos están acercando a Dios, pero lo que están alimentando es nuestro ego, nuestra carne, nuestro legalismo y nos están desilusionando? ¿Por qué no estamos haciendo lo que Dios dijo que debíamos hacer? Poner a prueba todo mensaje y poner a prueba todo mensajero. Escúchame bien, no importa el aprecio que me tengas,
Y no importa lo bíblico que tú creas que yo puedo ser, yo puedo engañarte diciendo que estoy hablando en nombre de Dios y no hacerlo. Y tú deberías ser un creyente diligente para escuchar lo que yo digo, para examinar lo que yo digo, para poner a prueba lo que yo digo y solo después de eso creerlo, si te acerca y te ayuda en caminar con tu Dios. Si no haces eso conmigo, si no haces eso con tu predicador favorito, lo que dice Juan más adelante es, tu fe va a ser extraviada. Ese es el engaño final. Como los patos, vas a terminar siendo engañado. Hay un segundo consejo en el texto. Juan no solamente le dice a sus lectores, examina el mensaje, pásalo por esta prueba doctrinal, y yo les añadí una segunda prueba escritural de las Escrituras. Juan también dice versículos 5 al 6, como un segundo consejo, si quieres saber si viene de Dios, si quieres saber si algo viene de parte de Dios, este es el segundo consejo de Juan, examina al mensajero también. Examina el mensaje, pero también examina al mensajero. Porque casi siempre el mensajero que viene de Dios va a hablar un mensaje de Dios. Y el mensajero que no venga de Dios probablemente no va a hablar un mensaje que venga de Dios. Es como incongruente. Mira cómo dice Juan en versículos 5 y 6. Y es un contraste claro que quiero que notes conmigo en el texto. Ellos, ya vamos a decir de quién está hablando Juan ahí. Ellos son del mundo. Los falsos maestros, el anticristo, los falsos profetas vienen del mundo y son movidos por el espíritu del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros, ¿quiénes, Juan? Los apóstoles, los fieles maestros de la palabra de Dios, los que somos fieles a exaltar a Cristo y a revelar y a compartir lo que su palabra dice. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios, no nos oye. Hermanos, hay dos contrastes marcados en estos versículos 5 y 6 que yo quiero que observes conmigo. El consejo de Juan es examina al mensajero. Y ese es el primer contraste, el marcado contraste que hay entre dos diferentes mensajeros. Ellos y nosotros. Ellos, los falsos profetas. Ellos, los que dicen que vienen de parte de Dios, pero no pasan la prueba. Ellos, los que son impulsados por el espíritu del anticristo. Nosotros. Y Juan se está incluyendo él y los testigos fieles que son los apóstoles, pero yo entiendo que también está incluyendo a los futuros maestros fieles de la palabra de Dios. Si tú eres un maestro fiel de la palabra de Dios, si tú eres alguien que se dedica a decir lo que Dios dice y nada más que lo que Dios dice y a exaltar a Cristo con lo que dices, tú estás ahí en esos nosotros. Tú eres de esos nosotros a los que Juan dice que vienen que son de Dios y que por supuesto por implicación hablan de parte de Él. Pero preste atención las cosas que Juan dice acerca de estos falsos profetas. Porque es lo que dice acerca de estos falsos profetas en contraste a lo que dice de los apóstoles que nos ayudan a examinar al mensajero para saber si es enviado de parte de Dios. Versículo 5. ¿Qué es lo primero que Juan dice de los mensajeros y de estos falsos profetas? Ellos son del mundo. Yo creo que con esta frase Juan apela al carácter de estos falsos maestros, al carácter de estos falsos profetas. No importa cómo se vean, no importa cómo se presenten, ellos, recuérdate, son impostores. Ellos son impostores. Sus vidas son una falsa, son una simple apariencia, son una fachada de engaño. El apóstol Pablo dice algo como esto. Tendrán apariencia de piedad. Pero escucha la última frase, pero negarán la eficacia de ella. O sí, hermano, hay que amar al Señor, pero ellos no lo están amando, ellos están amando el dinero. O sí, hermano, hay que guardarse para el Señor, pero ellos no se están guardando, están viviendo desenfrenadamente en su oculto. Ellos tienen apariencia de piedad, ellos promueven la piedad, pero su carácter es corrupto porque son impostores. No viven la verdadera santidad, la del corazón, la que se presenta a Dios con honestidad y la que busca vivir para su gloria delante de su rostro día a día. No importa cómo se vean, hermanos. Pueden verse así como yo, bien clásicos,
o pueden verse con Jordans y más prácticos. No es la apariencia. Por eso es que ven cuando usted me ve que me quito todo esto y vengo como pastor de mega iglesia, para dejarles saber, no es la apariencia lo que me hace piadoso, es el mensaje. Es el mensaje. No, hermanos. Mira lo que dice el apóstol Pablo acerca de estos falsos maestros y de estos falsos mensajeros en relación a su carácter en 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11, versos 13 y 14. Escucha con atención. Pablo está desmintiendo a la iglesia en Corinto falsos maestros que han entrado. Y los está desenmascarando. Y mira lo que él dice. Y esto también se aplica a los falsos maestros del tiempo de Juan. Porque estos falsos apóstoles, ¿ok? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Ve que son impostores? Se disfrazan. Ellos quieren aparentar, pero la prueba doctrinal dice, no hay más apóstoles. Cristo tuvo a 12 y los estableció como fundamento de su iglesia. Y fuera de ahí, nadie reclama ese nivel de autoridad en la iglesia del Señor. Ahora somos siervos, pastores, evangelistas, profetas, pero apóstoles con la autoridad ungida de Dios, solo los 12. Nadie más. Ellos quieren decir que son de Cristo, pero la Escritura dice que no lo son. Son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y mira lo que Juan dice, lo que Pablo dice en el versículo siguiente, verso 14. No, eso no nos sorprende. Y no es maravilla, eso no nos asusta, eso no nos sorprende, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás es el maestro impostor de la mentira. Así que sus discípulos, sus mensajeros, vienen como él, disfrazados de verdad, pero son mentirosos. Por eso es que la Biblia dice, en el libro de Hebreos, examinad la fe de vuestros pastores. Porque, hermanos, cuando algo es puesto bajo escrutinio, sale. Puede ser que no salga el primer mes. No, este pastor es impresionante. Puede ser que no salga los primeros 6 meses. Pero cuando tú llevas 6 años como yo aquí, ya salió. No, este pastor tiene sus malas pulgas. Sabemos que las tiene. Pero también es bueno porque ama al Señor y se arrepiente y pide perdón. O sea, es cuando está bajo escrutinio, hermano, sale. No hay quien esconda nada. Por eso es que algunos no quieren vivir en la comunidad de fe. Porque es más fácil vivir fuera. Porque cuando estás dentro sale. Sale quién eres. Sale lo que no eres. Sale lo que dice que eres, pero no eres. Es mejor vivir afuera. Pero la integridad dice, vamos a vivir adentro, aunque tengamos defectos. Vamos a vivir a la luz, aunque no seamos perfectos. ¿Por qué? Porque nos tenemos gracia, amor y misericordia los unos a los otros. No hay nada que esconder aquí. Nadie es perfecto y nadie se ha ganado el cielo por sus méritos. Todos hemos recibido la gracia y la misericordia de Dios por ser pecadores que están siendo santificados en el poder del Espíritu Santo para la gloria de nuestro Dios a la imagen de Jesucristo. Los que creen eso viven dentro de esta comunidad. No solo vienen los domingos, viven en comunidad con sus hermanos, comparten con ellos, los invitan a sus hogares, porque no hay nada que esconder. Usted puede venir a mi casa y ver ese día que estoy molesto con mi esposa. Porque claro, el pastor también se molesta con su esposa. Usted puede venir a mi casa y darse cuenta que estoy peleado con mi hija. El pastor también se pelea con su hija. Claro que sí, como usted lo hace también. Pero buscamos honrar a Dios, buscamos glorificar a Dios y no buscamos vivir engañando a nadie como que no tenemos problemas cuando vivimos en un mundo caído, en donde la gracia y la sabiduría de Dios nos enseña a ser diferentes, nos enseña a caminar en comunión con el Señor y a no ser impostores, a no ser mentirosos, a no ser hipócritas, a vivir en la luz del Evangelio de nuestro Señor y de nuestro Salvador, Jesucristo. Ellos son del mundo, hermano. Así que cuando tú los tratas un poquito, huelen a mundo. Cuando tú los escuchas un poquito, solo hablan del mundo, porque son del mundo. Cuando tú los tratas y los conoces un poquito, viven como el mundo. No importa que estén sentados en la iglesia, son del mundo. Son del mundo. Pero esto no es lo único que Juan dice cuando estamos examinando al mensajero. Juan dice, versículo 5, ¿cuál es la siguiente expresión de Juan? Ellos son del mundo. Por eso, es como consecuencia de ser del mundo, hablan del mundo.
Y escuche bien, porque yo creo que la nueva versión internacional, siempre les he dicho que cuando estemos estudiando la Biblia, una de las primeras herramientas que debemos usar es cómo otras versiones de la Biblia traducen nuestro versículo, porque nos da un panorama mucho más amplio de lo que el autor bíblico está comunicando en el idioma original. Y yo creo que la nueva versión internacional traduce esta frase de una forma en la que, aunque no es literalmente lo que dice, es interpretando para ayudarnos a entender lo que el autor quiere decir. La nueva versión internacional dice, ellos hablan desde el punto de vista del mundo. Y ahora digo, wow, tiene mucho sentido. Porque lo que Juan está diciendo es no solo que son del mundo, así que cuando los tratas ves que el mundo sale, es que al final están tan impregnados del mundo que todo lo que hablan termina mostrando el punto de vista del mundo. Sus mensajes tienen suficiente sabor a Biblia para que suenen algo bíblicos, para que aparenten ser bíblicos, pero están cargados de psicología, están cargados de autoayuda. Apelan a los deseos de grandeza de los seres humanos, que Dios les va a dar más, que Dios los va a prosperar más, que Dios los va a enriquecer más, que Dios los va a hacer más ricos de lo que son, que Dios los va a hacer reyes y sacerdotes. Es un lenguaje que apela a los deseos de la grandeza humana, a la búsqueda de riqueza, de posesiones y de bienes terrenales, pero que jamás denuncia el pecado y promueve la humildad como virtud. Como seguidores de Cristo, jamás hablan del perdón y de la reconciliación que un esposo puede tener hacia su esposa, o que una esposa puede tener hacia su esposo, o que un padre hacia sus hijos. No hablan de perdón y de reconciliación. La vida santa que está centrada en el poder de Dios y en el mensaje del Evangelio, el negarse a uno mismo, el renunciar al pecado y el vivir para la gloria de Dios, eso no se enseña. Eso no se enseña, porque ese no es un lenguaje del mundo. Ese es un lenguaje de la palabra de Dios. Así que ellos no pueden hablar ese lenguaje. ¿Sabe por qué? Porque son del mundo. Y porque aunque enseñan cosas que parecen bíblicas, cuando haces el escrutinio, cuando buscas y examinas, lo que están diciendo es que es barnizado con Biblia el punto de vista del mundo. Dios va a cumplir todos tus sueños. ¿En serio? No, Dios tiene sus sueños para ti. Y no son los tuyos los que va a cumplir, son los de Él. Y si los tuyos y los de Él se alinean, gloria a Dios, porque entonces los tuyos van bien. Pero si no, los de Él prevalecen contra los tuyos. Al final, escuche bien, todos estos charlatanes, todos estos animadores, todos estos promovedores de autoestima, lo único que están haciendo es darte con un sabor a Biblia la manera de pensar del mundo. Y me temo mucho que lo estamos comprando. ¿Sabes por qué lo estamos comprando? Porque sufrir para la gloria de Dios no nos parece atractivo. Cuando el apóstol Pablo dijo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo sufro aquí, yo sufro ahora, yo tengo que pasar adversidad aquí, pero no es aquí donde Dios me va a recompensar. Mi mejor vida no está en este mundo, ni me interesa la mejor vida en este mundo. Yo tengo una mansión, herencia celestial en Dios, en los cielos. Entonces, ¿qué me importa la riqueza de este mundo? Si Dios las trae, la uso para su gloria. Si Dios me las da, la uso para exaltarlo a Él. Si Dios me las da, bendigo a otros con ellas, pero ellas no me llaman la atención. Cristo. Anhelarlo a Él, desearlo a Él, vivir para Él, conocerlo a Él, caminar con Él. Eso me llama la atención. ¿Sabes por qué digo que nos están vendiendo la basura y no la estamos comprando? Porque nosotros estamos olvidando eso. Y si olvidamos eso es porque estamos comprando el mensaje de estos falsos profetas que viene de acuerdo a la manera de pensar del mundo. Todos nosotros hemos escuchado frases como esta. Yo no voy a la iglesia, pero me encanta escuchar sus enseñanzas. Me levantan tanto el ánimo y yo digo, wow, eso para mí no es un halago. Si alguien me dice a mi pastor, a mí me encanta escucharlo, pero no se está arrepintiendo y no está viniendo a los pies de Cristo y no está buscando crecer en madurez y en amor por el Señor, más que un halago es una ofensa que me lo diga. Así que por favor, no se acerque a mí diciéndome esas cosas hoy, por favor. Todos hemos escuchado frases como esa. Ese pastor es muy bueno. Su mensaje no es tan religioso, él no es tan radical, es tan práctico. ¿Qué práctico de qué? Bíblico tiene que ser.
Centrado en Cristo tiene que ser. Que llama al pecador al arrepentimiento tiene que ser. Que ofrece esperanza también tiene que ser. No, es que, wow, yo superé la depresión escuchando a ese pastor que me decía que respirara profundo. No, tú superas la depresión confiando en Cristo, entregándole a Él tu fe y fortaleciéndose por su espíritu y su palabra cada día. Así tú superas la depresión. El pecado no es tener depresión, el pecado es creerle a los mensajeros del mundo que con su método vas a superarla. Y no creer en Dios que dice que Él tiene cuidado de vosotros, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Esa es la palabra. Eso es lo que nosotros buscamos. Mano, téngame paciencia que llevo par de domingos sin predicar, así que tengo guardado todo ese deseo. Ah, como les decía, hay un marcado contraste entre estos maestros que son del mundo, que hablan de acuerdo al mundo, y los que lo escuchan. Porque los que lo escuchan, muestran que también son del mundo. Sin embargo, en el versículo 6, cuando el apóstol Juan dice, nosotros somos de Dios. Hermanos, como les decía, creo que el apóstol Juan está pensando en él y en los testigos oculares, los verdaderos apóstoles que estaban vivos hasta ese momento, que ya eran muy pocos, casi él era casi el único. Pero yo creo que también está dándole a entender que los futuros maestros fieles a la palabra de Dios, que respeten la doctrina de los apóstoles, que sean reverentes a la palabra de Dios, ellos también vienen de Dios, ellos también son de Dios, ellos también por implicación, aunque el texto no lo dice, hablan de parte de Dios. Y los que lo escuchan, ¿quiénes son? Los que conocen a Dios. Y yo creo que ese es el segundo contraste en estos versículos. No solamente los dos tipos diferentes de mensajeros, sino los dos tipos diferentes de oyentes. Mira cómo en estos dos versículos se repite este concepto de oír tantas veces. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay un énfasis en quienes están escuchando. Pero hay un contraste a quien están escuchando. Los dos no están escuchando a las mismas personas. Uno están escuchando a los falsos profetas y a los falsos maestros que hablan según el mundo, y otros están escuchando a los apóstoles y a sus maestros, y a los maestros fieles. Cuando estaba estudiando para este sermón, me encontré con una pregunta espectacular. Y no la puse en mis notas, pero me viene a la mente y creo que el Señor quiere que la comparta con ustedes. Uno de los comentaristas que estaba leyendo para estudiar este pasaje decía, ¿cómo escuchamos hoy a los verdaderos apóstoles? Porque no tenemos a Juan entre nosotros. ¿Tenemos algún Juan acá hoy? No. Tenemos a Pablo, pero no el apóstol. Por eso digo, no tenemos apóstoles con esa autoridad y unción y llamado de Dios como lo tenían los 12. ¿Cómo escuchamos los apóstoles hoy? Y por eso es que nosotros decimos que la mejor manera de predicar a la iglesia es a través de la predicación expositiva, tomando los textos inspirados que fueron escritos por ellos y dejando que ellos hablen por medio de la explicación y de la aplicación de sus mensajes y de su enseñanza. La predicación expositiva respeta fielmente la intención del autor y la comunica al pueblo presente para que escuche la voz de Dios y no la voz del predicador. Así que cuando estamos escuchando predicaciones de a mí me parece, a mí me imagino, yo creo, esos no están dejando que hablen los apóstoles. Esos te están dejando que hable su propia opinión. Hermanos, yo creo que Juan, cuando está usando este concepto de oír y de oír y de oír, está replicando las palabras que quizás él mismo escuchó de Jesús en Juan 8:47. En Juan 8:47 Jesús dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto la oís vosotros, porque no, por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Escucha bien, yo creo que el énfasis de oír aquí es más que escuchar, como en toda la Biblia. No es solamente el que escucha. Tú puedes estar aquí escuchando. Por supuesto que cuando prendes el televisor tú estás escuchando la opinión del mundo. No es el oír, es la actitud con la que escuchas, es lo que haces con lo que escuchas, es cómo vives después de lo que escuchas, es cómo practicas lo que escuchas. Creo que el punto aquí no es solo oír, es la actitud que envuelve después de oír lo que hacemos con lo que hemos oído. Y por eso te animo a pensar y a reflexionar.
tú escuchas con agrado las palabras que vienen de Dios y que son predicadas fielmente por sus mensajeros. ¿Tú escuchas eso con agrado? ¿O tú estás diciendo, de nuevo hablar del pecado? ¿De nuevo hablar de Jesucristo? Pues usted no se cansa de decir lo mismo. Si esa es la actitud, es que tu oído está muy alineado con el mundo. Por ende, no valora y no disfruta las preciosas verdades de la palabra de Dios. ¿Tú recibes con humildad todo lo que Dios dice y todo lo que Dios proclama? ¿O solo recibes lo que te agrada, lo que te acomoda, lo que se acomoda a tus propios deseos, lo que esté de acuerdo a tu opinión y tu criterio? ¿Tú solo aceptas lo que no confronta tu pecado, lo que no duele, lo que no te hace crecer? Hay una frase que a veces hermanos acá hacen y no estoy criticando la frase, pero creo que la frase no es correcta. Y nunca he dicho nada sobre esto, pero creo que este sermón me permite compartir eso. No le diga más al hermano, hermano, agarre su parte. No, hermano, agárrelo todo. Y cuando lo necesite, que sea la parte que necesite la que le ayude. Si tú le dices a un hermano, agárrelo su parte, después que termine un sermón, el hermano va a decir, no, cuando el pastor dijo que los hipócritas son del mundo, esa parte no la quiero. No, pero si esa es la que te toca, hermano, tienes que agarrarte esa. Entonces, agárratelo todo, llévatelo todo y empieza a pensar, Señor, hoy ¿cuál parte necesito? Esta. Mañana ¿cuál parte necesito? Esta. Llévatelo todo y la que te necesite, que Dios la use para tu santificación. Amén. ¿Nos lo vamos a llevar todo? No, menos a mí porque yo tengo que ir a mi casa. Ok. El apóstol Pablo, hermanos, ya con esto termino. Ya discúlpenme ahí pero qué bendición poder reflexionar en este tema tan importante. Qué bendición es como pastor de esta iglesia decirles a ustedes que Dios los ama tanto y que como ustedes son de Dios, no deberían escuchar cualquier cosa que venga o que diga que viene de parte de Dios, porque no les ayuda a acercarse a Él, no les ayuda a crecer en amor por Él, y deberían ser extremistas para examinar y para quedarse solo con lo que les ayuda a buscar más a Dios y lo que no, desecharlo. Porque es peligroso solamente tener una actitud de escuchar lo que quiero y no todo lo que Dios me tiene que decir. Porque en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4, mira lo que el apóstol Pablo dice acerca de la actitud para escuchar que tendrán las personas cada vez más cerca de la segunda venida. Porque vendrán tiempos, dice Pablo, y yo creo que ya estamos ahí. 2 Timoteo 4, versículo 3 y versículo 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Quiénes? Los que escuchan. No, ya estamos cansados de escucharte a ti hablar de lo mismo. Ya no queremos estar hablando más de Cristo. Nos vamos a ir a la otra iglesia que nos habla de otras cosas. Está bien. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, quieren oír cosas algo espirituales, pseudo espirituales, que aparentan que son espirituales, pero no lo son. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, este texto hay que examinarlo con detalle, porque lo primero que está diciendo es, la gente va a querer oír, pero no va a querer oír a Dios. La gente va a querer oír, pero no va a querer oír la palabra de Dios. La gente va a querer oír, pero no va a querer oír lo que dice Dios. ¿Y nosotros no vivimos hoy en un mundo espiritual? Sí. No, es que yo quiero conectar con mi madre interior. No, es que yo quiero conectar con la Pachamama, con el espíritu de la madre tierra que está en el mundo. O no. Es que el yoga me ayuda a entender mi hombre interior y me conecta con el más allá. ¿Eso no es espiritual? Sí, eso es espiritual, pero no es de Dios. Entonces tenemos un mundo espiritual, pero que no le interesa escuchar lo que Dios dice. Oye, el único Dios verdadero soy yo. Y yo creé todas las cosas y todas las cosas sirven para mi gloria. ¿Qué estás de estar conectando con quién? Tú lo que tienes que conectarte conmigo, que soy tu Señor y tu Creador, por medio de mi palabra y mi espíritu y de la persona de Jesucristo. No, a la gente eso no le interesa. A la gente le interesa toda esta otra bobería, pero esta no, la verdad no. Tendrán comezón de oír. Pero mira lo que dice el texto, porque el texto parece que es abrupto con la idea que continúa. Cuando tengan ese comezón de oír, pero no quieren oír la sana doctrina, la verdadera palabra de Dios, la pureza de la doctrina del Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Se van a levantar falsos maestros y falsos profetas que les van a hablar de qué? De lo que quieren oír.
Les van a hablar de lo que quieren oír. Y terminarán, dice el versículo 4, apartando de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Yo he conocido gente que yo les digo, oye, tú tienes que ser más espiritual que yo para creer toda esa tontería que tú estás hablando. No, que si antes de el Edén el Señor. Pues, estamos hablando de la misma Biblia. No, pues pareciera que tú tienes como un muñequito mango, una proyección que yo no sé. Hay gente que habla cosas de la Biblia y espiritualiza cosas de la Biblia que tú dices, no, hermano, no. ¿Por qué? Porque se volvieron a fábulas, se volvieron a cuentos, a mentiras, a historias que parecen asombrosas. Y se les olvidó creer la verdad, la simple verdad de la palabra de Dios. Mi hermano, escucha la verdad y recíbela. Escucha la verdad y obedécela. Escucha la verdad y no la cambies, porque la mentira es veneno para el alma. La mentira es veneno para el alma. Hay un versículo que intencionalmente no compartí o no expliqué en Primera de Juan capítulo 4. Y dije, Señor, este versículo voy a terminar, porque yo quiero terminar este sermón con la misma convicción con la que Juan escribe. El tono de Juan sí es preocupación, pero no está alarmado por ellos. Él sabe algo acerca de ellos que le trae seguridad. Y yo sé algo acerca de los que aman a Dios en esta iglesia que también me trae seguridad. Versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esa es mi confianza como pastor, que los que aman al Señor Jesucristo y han puesto su fe en Él son de Dios. Y han vencido a este mundo, sus mentiras, sus falsos maestros, al anticristo y todo lo que esté por venir. Ustedes son de Dios y ustedes han vencido al mundo. ¿Por qué? Porque tienen un buen pastor que les predica, porque tienen una iglesia que los cuida, porque tienen líderes que se preocupan por la verdad. Eso también. Pero porque tienen el Espíritu de Dios, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y en el capítulo 2 dice, tenemos la unción del Santo, la simiente de Dios en nosotros, su Espíritu Santo que nos enseña. Y que nos enseña para discernir y para examinar y para poner a prueba a todo el que dice que viene hablando de parte de Dios. Pero después de pasar el escrutinio decimos, no viene de Dios. Cuando nosotros, retomando la historia del principio, después que mi amigo y yo escuchamos a este profeta y todas las asombrosas cosas que nos dijo que iban a pasar y que aún no han pasado, solo nos miramos e hicimos uso de la prueba de la fidelidad escritural e hicimos uso de la prueba de la pureza doctrinal. Y lamentablemente, aunque era un anciano al que respetamos por lo que hizo y por la manera en la que nos trató, tuvimos que decir, nos cayó muy bien, pero no vino de parte de Dios. Hermanos, ¿cómo sabes cuando algo viene de parte de Dios? Porque examinas el mensaje y si no pasa la prueba, no viene de Dios. Y después examinas al mensajero y si no pasa la prueba, tampoco viene de Dios. Que el Señor nos ayude a ser menos ingenuos y a ejercitar más el dominio, el discernimiento para discernir del espíritu de la mentira, del espíritu del error. Del espíritu de la mentira, del espíritu de la verdad. El espíritu del error, del espíritu de la fidelidad. Dios es fiel y nos está guardando para que no seamos engañados, pero somos responsables de examinar y de poner a prueba todo mensaje y todo mensajero que dice que viene de parte de Dios. Así que yo estoy ante ustedes y ustedes examinen si yo hoy les he hablado de parte de Dios o no. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar.